La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, porque Radio Cultura es radio y TV. Confines del Conocimiento, hoy voy a dedicar el programa a Carl Gustav Jung, porque ustedes han tenido la gentileza de mandarnos mensajes por distintos medios, comentándonos que no pudieron estar el pasado 6 de junio en el homenaje que le hicimos a Carl Gustav Jung, al mago de Zúrich, en la Sociedad Argentina de Escritores, en el Salón de Actos. ¿Y por qué ese 6 de junio? Porque ese 6 de junio se cumplía un nuevo aniversario de cuando aquel 6 de junio de 1961 Carl Gustav Jung dejó este plano. No lo transmitimos ni por Zoom, ni ningún otro medio. Nos pareció que el sentido del homenaje era compartirlo cara a cara entre quienes nos reunimos ese jueves en el Salón Auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores. Nos acompañó mucha gente del campo intelectual, cultural, académico. No los voy a mencionar ahora porque me voy a olvidar de alguno y sería una falta de agradecimiento de mi parte. Sí hablar, porque entiendo que es fundamental en este siglo XXI. Ya estamos terminando la cuarta parte del siglo XXI. Estamos en 2024. También hay que tomar conciencia de eso. Ya no es solo decir estamos en el siglo XXI. Estamos culminando un año más y unos meses la cuarta parte del siglo XXI. Y yo advierto que se constata algo que escuché decir, que leí, cuando recién empezaba a meterme en la obra y el conocimiento del sabio suizo Carl Gustav Jung, que nació en 1875, como dije, desencarnó 6 de junio de 1961. Jung llegó a ser el psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Pero si nosotros habláramos de Jung, dijéramos el psiquiatra, estamos restringiendo. Bueno, me dirán ustedes, doctor Las Heras, el psicólogo, estamos restringiendo. El filósofo, estamos restringiendo. Jung, y esto es lo que me apasiona y me invita a imitarlo desde hace tanto tiempo, Jung hizo suyo esa frase de Terencio, cuando Terencio dice, nada de lo humano me es ajeno. Nada de lo humano me es ajeno. Jung es eso, es nada de lo humano me es ajeno, y me atrevo a incursionar en esas áreas donde lo académico, lo políticamente correcto, lo normal no se atreve. Y lo que les decía es que allá por fines de la década del 70, comienzo de los años 80, empecé a estudiar Jung, a ir a los cursos que en la Universidad de Belgrano daba el profesor doctor Vicente Rubino. Le mandamos desde acá un gran abrazo al doctor Rubino, que no pudo asistir porque está residiendo en la provincia de Córdoba, no pudo asistir a este homenaje, nos mandó su adhesión. Y
¿Cómo no mandar este luminoso abrazo al doctor Vicente Rubino, doctor en medicina, doctor en psicología, filósofo, que el 3 de marzo pasado cumplió sus primer 91 años cronológicos. 91 años cronológicos. Y como enseñanza de vida, hace pocas semanas en Madrid fue publicado un nuevo libro del doctor Rubino, que esperemos llegue pronto a la Argentina, si lo podemos leer y comentar acá. Claro, esto es lo que despierta Jung. Yo comencé a estudiar Jung, como les digo, allá a fines de los 70, comienzos de los 80, en la Universidad de Belgrano, donde el profesor doctor Vicente Rubino daba cursos de introducción a la obra de Jung. ¿Y por qué hago este hincapié en la obra de Jung? Porque si digo la psicología, como expliqué recién, lo restringimos. Jung no solo es una antropología. Hay momentos que uno toma conciencia que es más que una antropología, es una verdadera metafísica. Jung, estudiando el comportamiento humano, la mente humana, lo consciente, lo inconsciente, se abre a lo parapsicológico, se abre a lo alquímico, se abre a lo que fueron las escuelas iniciáticas, esotéricas iniciáticas, las escuelas de sabiduría. Jung se atrevió. Probablemente cuando yo necesité un título para uno de mis recientes libros que hemos comentado acá, y dije, el título es Atrévete a vivir en plenitud. Estoy convencido que ese título surgió de mi psiquismo inconsciente basado en lo que, al menos a mí, Jung me ha legado, me ha transmitido, que es el atreverse. Por eso también Jung no fue muy amigo de las instituciones, de formar parte de una institución, salvo cuando lo consideró necesario por alguna razón más bien política que de progreso personal o académico. Jung tuvo una forma de vida anormal, atípica y diferente, que es la única forma a través de la cual se puede hacer, no digo lograr, pero al menos hacer ese camino que Jung llamó el de la individuación. No individualización como algunas malas traducciones al castellano. Jung no planteaba ninguna individualización. Individuación. ¿Individuación qué es? Individuación es atreverse a convertirse uno en único e irrepetible. Y para atreverse a convertirse en uno único e irrepetible, usted tiene que hacer lo que decía Píndaro hace 2500 años. Conviértete en el que eres. Es decir, atrévete a desarrollar tus esencias, tus capacidades, esas que están en ti, y no lo que desde afuera quieren que seas. Lo que Jung llamó el arquetipo de la máscara. De ahí viene la frustración, viene la depresión, tantos de los problemas que vemos en este siglo XXI. Y todo este prolegómeno es para recordar lo que estoy por decir, y ustedes dicen no lo está diciendo. Allá a fines de los 70, comienzos de los 80 del siglo XX, una frase que escuchábamos y leíamos es: Jung es un pensamiento para el siglo XXI. Si habremos leído y escuchado eso de nuestros profesores, nuestros maestros, como de textos que venían de distintas partes del mundo, sobre todo de Europa, de México, de Estados Unidos también, un gran interés por Jung, y de algunos investigadores orientales que encontraban una gran afinidad en lo que Jung dice, sobre todo
de la existencia de lo inconsciente colectivo. Que ya adelanto que la idea de inconsciente colectivo de Jung no es que hay una gran memoria universal que nos une a todos. No. Inconsciente colectivo es otra cosa, si hoy tenemos tiempo ya lo vamos a hablar. Pero efectivamente hemos advertido que no había error en aquello de que Jung es un pensamiento, un legado para el siglo XXI. Hoy más que nunca necesitamos esa transmisión que nos hizo Carl Gustav Jung de conocimientos y saberes, y además recordar algo que él señaló en los últimos tiempos de su vida en este plano, cuando dijo: espero que no haya junguianos. Lo que no quita que hablemos de psicología junguiana, que yo esté presidiendo y haya sido cofundador de la Asociación Junguiana Argentina. Usamos el término junguiano para entendernos coloquialmente, rápidamente, pero junguiano sería ser repetidor. Y eso nos lo dejó bien esclarecido Carl Gustav Jung en una entrevista que se encuentra todavía, la pueden buscar en internet, donde él dice: espero que después de mí no haya junguianos. Porque junguianos es repetidores, y como bien dijo Jung tal cosa, como bien dijo Jung tal otra, repetidores. Eso está pero totalmente alejado de la expectativa que tenía Carl Gustav Jung. Repetidores no. Lo que Jung nos está diciendo es: tomen mi antorcha y con esa antorcha encendida sigan avanzando, vean nuevos horizontes, iluminen, pero ustedes construyan, sean ustedes mismos. Por eso Jung tuvo tanta reticencia a lo que sus discípulos pedían, que era la creación de un instituto junguiano, que todavía existe. Al final Jung cedió y lo autorizó, el Instituto Jung de Zúrich. Pero como un lugar de transmisión de conocimientos y saberes, no como un lugar de transmisión de cosas dogmáticas. Jung dijo esto y no podemos discutirlo. No, Jung dijo esto y vamos a avanzar. Por eso es tan importante este legado de Carl Gustav Jung. Fíjense otra cosa. Cuando digo que Jung es muchísimo más que una psicología, ese es el aspecto más transmitido, más conocido, pero es mucho más, porque cuando él habla del principio de individuación, y él dice que eso es a lo que tiende su transmisión de conocimientos y saberes, esa individuación es un verdadero pasaje iniciático. Es aquello que enseñaban las escuelas de sabiduría, las escuelas iniciáticas del cercano, medio y lejano Oriente. Del cercano Oriente, la más famosa, la del templo de Sais, de donde Platón dice que se obtuvo la información de la Atlántida, del único lugar que se habla de dónde surgió el conocimiento de la Atlántida, 2 diálogos de Platón, y dice de los sacerdotes de la escuela de Sais, la escuela de sabiduría, la escuela iniciática. ¿Qué es iniciación? Es la transmisión para ingresar en un sendero que de otra manera es imposible. Vamos a hacer una pequeña pausa y voy a seguir hablando de la obra, la enseñanza, la transmisión de saberes y conocimientos de Carl Gustav Jung. Seguimos hasta la medianoche en punto. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del Dr. Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Y les recuerdo, dos webs les voy a dar para los que nos preguntan sobre todas estas investigaciones, estudios que yo estoy haciendo. Pueden, incluso cómo comunicarse conmigo, las redes sociales, todo lo tienen visitando mi página web, que es www.antoniolaseras.com. En antoniolaseras.com van a encontrar toda la información, las investigaciones que hacemos, los cursos que estamos dando a distancia, los libros que hemos publicado, mis redes sociales, teléfono, email, todas las noticias, novedades, conferencias que damos, cursos, todo está en antoniolaseras.com. Y para los que les interesa profundizar más, empezar a conocer más sobre vida, obra, conocimientos, saberes de Carl Gustav Jung, los invito a visitar otra web, www.jungianos.org. En jungianos.org hay notas, estudios, reseñas de congresos que se han hecho acá en la Argentina en relación a la obra de Jung. Todo está en jungianos.org. Para los que en la pausa se comunicaron con nosotros, me preguntaban sobre mis libros, si yo tengo libros que estén a la venta ahora sobre Jung, porque tengo varios que están agotados. Prácticamente es un manual. Este libro de Ediciones Logos Kalós se consigue en las librerías, se consigue en Mercado Libre, que se llama Psicología Junguiana. Psicología Junguiana. Es un libro voluminoso, escrito con tipografía que no es tan grande, precisamente porque es un verdadero manual de psicología junguiana. Abro todo el campo de lo que Jung nos legó en psicología, pero también están los capítulos que tienen que hablar sobre parapsicología y otros temas en los que se metió Jung. Por ejemplo, Psicología y Alquimia es un libro extraordinario. Ese es de Carl Gustav Jung. Así que tienen Psicología Junguiana de Antonio Las Heras, ya les digo, en las librerías, en Mercado Libre, y un libro ya un poco más específico porque está constituido por una cantidad de capítulos breves, pero de estudios que yo he hecho sobre psicología junguiana y antropología de Jung. El libro se llama La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos, de Ediciones del Amanecer Dorado. Esto está seguro en librerías Cúspide, está seguro en Mercado Libre, que se los mandan a domicilio. Les doy algunos títulos y subtítulos de La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos, de quien les habla Antonio Las Heras. Sobre el análisis y la interpretación junguiana de los sueños. Los sueños no compensatorios, el arquetipo del héroe solar, Odiseo, Troya y el arquetipo del héroe, los mitos griegos en el establecimiento del psicoanálisis y en el desarrollo de la psicología junguiana. Este título les va a traer el desplazamiento de la castración en Martín Fierro. Luego hay 2 trabajos sobre alquimia, qué es realmente la alquimia y alquimia y desarrollo personal. Y después una serie de estudios de películas recientes, largometrajes, incluso Alien, analizado desde la propuesta de Jung. Olvidaba decir que mi libro, Psicología Junguiana, segunda edición ampliada, cuenta con, de mi parte, muy agradecido prólogo realizado por el doctor Vicente Rubino. Más cosas. Yo, para seguir siendo sincero, en este viernes de rumbo a la medianoche, cuando advierto
que hay una confusión en torno a la obra de Carl Gustav Jung, en el sentido de que me dicen, bueno, la psicología junguiana, la psicoterapia junguiana, eso es apenas un aspecto de lo que nos legó Jung. Y que además, después hay que ver cómo hoy en día, siglo XXI, se evidencia, cómo se plasma eso. Yo he conocido algunas personas que me decían, estoy hablando de antes de la pandemia, hace pocos años, me decían, sí, yo hago análisis junguiano. Muy bien, ¿y qué es lo que hace? Bueno, voy una vez por semana al psicoterapeuta, una sesión de 50 minutos, cara a cara, claro, Jung atendía cara a cara. El diván es psicoanálisis freudiano, lacaniano, Jung atendía cara a cara, muy bien. Ajá, ¿y qué más? Por ejemplo, ¿cómo es el trabajo de análisis de los sueños? Bueno, yo voy y le digo a mi psicoterapeuta, me lo interpreta. No, pero esa no es la propuesta de Jung. Jung dice que la persona que se analiza tiene que llevar su libro, su cuaderno de sueños, tiene que llegar con el sueño escrito y ya interpretado. Y después el analista le va a hacer de espejo. Este es un detalle. Luego, esto sí es una psicoterapia más o menos parecida a la propuesta de Jung, pero es una psicoterapia. Esto no tiene nada que ver con la propuesta junguiana de la individuación, que requiere, vuelvo a decir, una forma de vida determinada. Jung, lo comenté en alguna otra ocasión acá en este programa, Jung era una persona que cuando veía que estaba, como diríamos hoy, muy cargado de las tensiones externas, se subía al bote, cruzaba el lago y se iba a la famosa Torre de Bollingen, donde podía estar un día, una semana, un mes solo ahí, cocinaba él, cantaba, generaba poemas. Y fíjense la relación de familia matrimonial que tenía con Emma Jung. Emma Jung, autora de los mejores trabajos sobre el ánima. Trabajos que curiosamente he tenido que seguir leyéndolos en portugués, por ejemplo, porque en castellano esos libros no se han publicado, de Emma Jung. El ánima, el aspecto femenino que hay en el psiquismo masculino, y el animus, el aspecto masculino que hay en el psiquismo femenino. Pero esto escrito por Emma Jung, que fue la que mejor trabajó esto. Hay una carta de Emma Jung, dirigida a Sigmund Freud, precisamente, cuando todavía el vínculo estaba establecido entre Freud y Jung, donde Emma le dice, acabo de ver que Carl se subió al bote, se fue con el bote a remos, se va a la torre, se va a su torre. Desconozco si volverá esta noche, el fin de semana o el mes que viene. La esposa con la que tenía los hijos y todo, que vivían ahí en Küsnacht, en esa casa con la parte de atrás que daba al lago. Hay que construir una vida así. Pero Jung, en ese trabajo iniciático, esto incluye el trabajo que propone Jung, implica que yo tenga el tiempo necesario para tomar distancia, para estar conmigo mismo. Y fíjense por qué esto se ha vuelto tan importante en el siglo XXI, porque el sistema materialista consumista, si algo ha logrado, es que la persona normal y común no tenga tiempo para sí mismo, no tiene tiempo para reflexionar, no tiene tiempo para analizar si las decisiones que están tomando, que uno está tomando, si son las que le convienen o no le conviene. No tiene tiempo para meditar. Entendiendo meditar como una introspección, entrar en uno mismo, encontrar las esencias. Si yo no encuentro mis propias esencias y no las traigo a la conciencia y no las tengo
en plenitud. Las decisiones que voy a tomar en realidad son una hoja seca al viento de otoño, ahora que estamos en otoño. La hoja va para un lado, para el otro y se rompe. Porque no estoy siendo yo mismo. Ahora hay que atreverse para ser uno mismo. Por eso, una forma de vida única e irrepetible. No normalizada. Jung no propone seamos ovejas llevadas por el pastor. Tampoco propone seamos pastores, síganme, no, tampoco. Lo que propone es uno mismo. Y es muy interesante, y lo digo irónicamente, pero de todos modos es muy interesante psicológicamente también, que el único autor argentino, hispanoparlante, que haya escrito en castellano la verdadera búsqueda que nos transmitió como enseñanza Jung, que a su vez está traída de conocimientos milenarios, no haya sido alguien que dice estar en el campo junguiano. Todo lo contrario. Fue un psicoanalista lacaniano. Se los voy a leer, como lo comenté en el homenaje que le hicimos a Jung. Escuchen esto. La importancia, leo textualmente, después digo de qué libro y quién es el autor. La importancia de Carl Gustav Jung se relaciona con la promoción de las élites de la sabiduría, que tienen una vigencia recurrente en la cultura y que se manifiestan en la presencia de un maestro y sus fieles. La sabiduría implica la decisión de pertenecer a una sensibilidad particular que se manifestará por una iniciación. Hay que recordar, dice este autor, que si Jung se diferencia en algo de Sigmund Freud, es en su deseo de iniciar en los misterios. Qué bien dicho, qué bien aclarado. Este párrafo precedente corresponde al libro El psicoanálisis y los debates culturales, ejemplos argentinos, del psicoanalista Germán Leopoldo García, más conocido por Germán L. García. El libro está publicado por Paidós. Son 10 líneas o menos clarísimas. Repito, hay que recordar que si Jung se diferencia en algo de Sigmund Freud, es en su deseo de iniciar en los misterios. Es mucho más que una psicoterapia y es lejísimo mucho más que una psicoterapia. La psicoterapia ha sido lo más simple de transmitir y más o menos de hacer. Porque no es solo que no hay diván y lo hago cara a cara. Como dije recién, hay otros aspectos que Jung legó, la forma de llevar el cuaderno de sueños, etc. La sesión se puede hacer fuera del consultorio. Jung las hacía en los días lindos de buen clima, caminando con, por haber decir el consultante, a la vera del lago. Y si el consultante se quedaba mirando un pájaro o algo, le llamaba la atención una piedra, Jung interpretaba eso. Es un poco más, ¿sí? Vamos a hacer otra pausa y seguimos hasta medianoche en punto hablando del mago de Zúrich, de Carl Gustav Jung. How do you define normal? ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Y seguimos efectivamente hasta medianoche en punto de este viernes hablando de vida, obra, realizaciones del sabio suizo Carl Gustav Jung. Les reitero, van a encontrar más información en la web junguiana www.junguianos.org junguianos.org. Y también hay material en mi web, en www.antoniolaseras.com antoniolaseras.com. Hay varias cosas que expresó Jung en los últimos años de su vida que es importantísimo tenerlas en cuenta. Casi todas estas cosas fueron dichas en entrevistas que han quedado grabadas, que han sido desgrabadas y publicadas. Pero, por ejemplo, una en particular donde está dando una conferencia en la Universidad de Basilea y al terminar de exponer llegan las preguntas y uno de los presentes pide la palabra y dice: doctor Jung, yo lo que le quiero preguntar es esto. Cuando usted tiene un paciente, no pudo continuar el comentario la persona porque Jung se levanta del sillón donde estaba, un hombre que medía casi 1,90 m, grande, hombre de hacer deportes, remar, etc. Y se levanta y señalando con la mano dice: desde que yo dejé el psiquiátrico, el Burgosli, nunca más tuve pacientes. Se produce un silencio de sepulcro, porque todos conocían que Jung atendía, el consultorio lo tenía en su casa. Entonces, irónico y sonriente, se sonríe, se vuelve a sentar y dice: ahora si usted lo que me va a preguntar es sobre la gente que trabaja conmigo, eso sí tengo. La gente que trabaja conmigo, eso sí tengo. Después los libros, está la expresión pacientes y demás, porque, como mismo Jung lo decía, en un libro que va a llegar seguramente a médicos, psicólogos, psiquiatras, tengo que utilizar la terminología académica en la que nos vamos a entender todos. Pero si algo proponía Jung es no tener pacientes. Paciente viene de pasividad. Paciente es: yo me entrego y usted hace conmigo, doctor, yo voy al acto quirúrgico, usted me anestesia y ahí me entrego. Soy paciente, es decir, pasivo. Mi rol es pasivo, es de entrega. El otro hará en mí lo que yo necesito y yo no estoy pudiendo. Esa no es la propuesta de Carl Gustav Jung. La propuesta de Jung es: yo lo voy a ayudar a que usted sea el que tiene que ser. La gente que trabaja conmigo. Entonces continúa la frase: y usted me va a ayudar también a que yo lo sea. La gente que trabaja conmigo, lo que está hablando es: se reúnen dos para hacer un trabajo. Y en ese contexto de esa reunión todo es interpretable. Por ejemplo, lo que Jung llamó la sincronicidad. Sincronicidad son dos o más hechos que no están vinculados por causa-efecto, pero sí están vinculados por un parecido, una unión de singularidades. Y Jung comenta, el consultorio él estaba en el primer piso, daba un ventanal, el ventanal daba al fondo de la casa, que daba a la orilla del lago. Y dice, comenta Jung, que una de las personas que trabajaba con él, es decir, una consultante, una mujer, estaba refiriéndose a un sueño donde había un pájaro, como si fuera un picaflor, para entenderlo nosotros, de con picaflor, y el picaflor estaba ahí en ese sueño y iba para un lado o para el otro. Entonces, comenta Jung que mientras estaba escuchando este comentario que le hace la persona que trabajaba con él, la consultante, empieza a oír unos golpes en el ventanal, que al final le terminan molestando y se levanta para ver qué es.
y encuentra que era un pájaro muy similar al que describía en el sueño esta persona, pero el pájaro golpeaba para entrar. Entonces Jung dice, ahí hay algo que interpretar. Pero además hay que interpretar otra cosa. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué fue lo que atrajo a ese pájaro? ¿Qué fue? ¿Qué llamado fue? Porque esto no es casualidad. Obviamente Jung conocía aquella frase de Leibniz que nosotros insistentemente repetimos: casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. No hay casualidad. Todo tiene una causa. Lo que ocurre es que muchas veces esa causa viene de factores que no estamos teniendo en cuenta. Por eso Jung le prestaba tanta atención a lo parapsicológico y estaba absolutamente convencido de que los humanos tenemos esas facultades parapsicológicas que forman parte de nuestra constitución humana y que por una forma de vida, o sea, por condicionamientos psicosociales, sociocivilizatorios, suelen estar inhibidos. En momentos difíciles emerge. Pero estaba convencido de la existencia de los fenómenos parapsicológicos. Entonces, esta sincronicidad, siempre siguiendo lo que nos transmitió acá Jung, esta sincronicidad, donde la consultante habla de este sueño con este pájaro, etc., y resulta que un pájaro muy similar golpea la ventana, quiere entrar. ¿Qué atrajo ese pájaro? La conversación. El pájaro oyó, hablan de pájaro, voy para ahí. ¿O fue atraído energéticamente por el factor parapsicológico? Obviamente esto es lo que Jung pensaba. Lo parapsicológico está tan presente en Carl Gustav Jung que cuando él hace la clasificación de los sueños no compensatorios, entonces habla de sueños anticipatorios, etc., habla de sueños parapsicológicos, extrasensoriales. Y a su vez hace la clasificación de los sueños que pueden ser de captación telepática, clarividente o sueños precognitivos. Clarividencia, telepatía, precognición, los tres fenómenos extrasensoriales que se estudian en parapsicología. Jung no tenía ninguna duda de todo esto. Hay un libro que está en castellano, editorial Paidós, de Carl Gustav Jung, que se llama La interpretación de la naturaleza y la psique. En La interpretación de la naturaleza y la psique, Jung dedica capítulos a la parapsicología, dedica capítulos a la astrología. Lo voy a volver a decir para que no haya error al escucharme. Astrología, no astronomía, astrología. Porque Jung encuentra en lo astrológico también aspectos interesantes para el conocimiento de la condición humana y de la persona en sí misma. Si ven el libro Psicología y Alquimia, ahí van a advertir toda la relación que encuentra, el paralelo que encuentra Jung entre la evolución del psiquismo, lo que sería el psiquismo infantil al psiquismo adulto. El psiquismo adulto requiere atravesar los pasos del héroe. El héroe es alguien que transforma su psiquismo de infantil, adolescente, juvenil, adulto. Y ustedes me dirán, y doctor Las Heras, si la persona avanza con el arquetipo del héroe, hace el recorrido y bueno, pero después, por lo menos biológicamente, envejece. Claro, ahí tiene que transformarse en lo que Jung llamó el arquetipo del anciano sabio. Sabio. Repito por tercera vez, sabio. Sabiduría no es conocimiento. Y está muy bien la traducción de anciano sabio. No es conocimiento. Conocimiento es lo que obtenemos a través de los 5 sentidos. Estudio, voy a una conferencia, leo, razono, reflexiono.
reflexionó. Sabiduría es algo que viene de adentro. Por eso él habla del anciano sabio. Si hubiera hablado del anciano conocedor, en este pleno siglo XXI estaríamos en un verdadero problema. ¿Cuánta gente llega a determinada edad cronológica y bueno, no conoce cómo utilizar la computadora? Si le dicen, a ver, abra la AP en el celular, no tiene la menor idea, tiene que pedir ayuda. Eso es conocimiento, tecnología. Y uno habló de eso. Cuando se llega a la ancianidad, lo que hay que tener es sabiduría. Y la sabiduría surge de lo interno, del trabajo que yo he ido haciendo, ese trabajo iniciático de individuación que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida. Bueno, o yo debiera haber estado haciendo. Alguien me dirá, pero este trabajo de individuación no tiene que ver justamente con la psicoterapia. La psicoterapia es fundamental. Es fundamental, pero en cualquier humano. Vez pasada en un diálogo alguien me decía, pero ¿por qué hay personas que parecemos de segunda clase? Porque tenemos que ir a hacer psicoterapia y otros no. Entonces, fue interesante un diálogo entre gente justamente de cierto grupo etario, de más de 65, 70 años. Yo estaba conversando y dialogando con ellos, hablando sobre todo la importancia de entrar en el psiquismo inconsciente. Entonces les digo, no es que son de segunda clase, son de primera. El que se atreve a indagar su inconsciente es un ciudadano de primera. Es esto que leíamos hace un rato, empieza a participar de una élite. Lo usual es, yo no estoy enfermo, no estoy loco para ir al psicólogo, o la psicoterapia que sea, psicoanálisis, lo que sea. No, pero ¿y de dónde sacó ese dato? ¿Quién informó así de mal? No dijimos que vaya al psiquiatra a que lo medique. Estamos hablando de encontrar a alguien que le haga de espejo. Un filósofo también puede ser. Eso nos lo enseñaba siempre el doctor Vicente Rubino. Un buen filósofo también te permite hacer ese espejamiento para encontrar en la profundidad de lo inconsciente, traer a la conciencia y aprovechar eso para una vida en plenitud. Sí. Pero a lo que estamos refiriéndonos es a que la propuesta de Jung de individuación es muchísimo más que eso. Y les doy un dato clave. Jung dice que a su juicio el proceso de individuación continúa después de que la persona desencarna. Para decirlo con mucha precisión, Jung dice que él entiende que el principio de individuación, el sendero, la individuación continúa después que la persona se murió o falleció. Así que fíjense si estamos hablando ya de algo filosófico, metafísico, parapsicológico y sobre todo de las escuelas iniciáticas. Hacemos la última pausa y después seguimos hasta medianoche en punto hablando de Carl Gustav Jung, por supuesto. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Me dice la producción del programa que están llegando llamados acá a Radio Cultura, que vuelva a mencionar los dos libros. Están llegando llamados también a mi celular y a mi WhatsApp. Les agradezco por acompañarnos
en este programa dedicado a Carl Gustav Jung y a los que están preguntando sobre los 2 libros que mencioné de mi autoría. El voluminoso, el completo, que tiene todo el material para conocer en general Carl Gustav Jung, se llama Psicología y Alquimia, Ediciones Logos Kalós. Psicología y Alquimia, del doctor Antonio Las Heras. Está en todas las librerías, está en Mercado Libre, me recuerdan también, con envío a domicilio, me dicen que tengo que decir, lo digo. Y el libro que me publicó Ediciones del Amanecer Dorado, La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. Este libro también les va a ser útil para entrar de a poquito en no solo en el legado de Jung, sino en la apertura, porque acá hay trabajos de mi autoría donde aplico el legado de Jung a películas documentales, a largometrajes, a obras, incluso el libro Martín Fierro se puede leer perfectamente en términos de la propuesta de Jung de lo inconsciente colectivo. Lo inconsciente colectivo no es una memoria de la especie que nos une a todos como un alma universal. Lo he visto varias veces. Jung jamás propuso eso. Lo que Jung dice es que lo inconsciente colectivo es una estructura de nuestra psique que ya al momento de nacer está en nosotros. Pero cuando hablamos de los arquetipos, no están en lo inconsciente colectivo. Ahí están las estructuras. Jung lo explica muy bien. Dice, es como si fueran surcos de ríos secos. Ríos secos. Se llenan de agua, o sea, aparecen los arquetipos cuando surgen en el mundo exterior. Por eso decimos que tal persona encarna el arquetipo del niño eterno, porque aunque tiene 40 años de edad cronológica, se sigue comportando como un chico, pide, no necesito que me den, yo no puedo. Bueno, entonces uno dice, ahí está actuando el arquetipo del niño eterno. En cantidad de películas, novelas, aparece la encarnación de los arquetipos. ¿Qué es Superman sino el arquetipo del héroe? ¿Qué son estos personajes como Rambo de las películas del siglo pasado, fin del siglo XX, de guerra y demás? Rambo es también el arquetipo del héroe, en distintos estadios. Pero en los mitos ocurre lo mismo. Teseo y Ariadna. ¿Quién es Teseo? Si no es la encarnación de un momento de evolución del arquetipo del héroe. ¿Y quién es Ariadna? El ánima que le ilumina el camino. El héroe, sin la mujer adecuada, fracasa. Una novela, ya que estamos en un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, una novela que se puede leer perfectamente desde lo inconsciente colectivo, desde las estructuras de lo inconsciente colectivo, las manifestaciones arquetípicas, es Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. Yo se lo comenté esto a Sábato, lo pudimos hablar, y él me dijo, sí, yo he recibido, sobre todo de Estados Unidos, muchas tesis doctorales hechas basadas en Sobre héroes y tumbas, tesis doctorales trabajando las propuestas de Jung. Y me agregó, por supuesto, lo aguardo, no las leo, no tengo tiempo para eso. Pero sí, ahí solo leer el comienzo de Sobre héroes y tumbas, libro tan voluminoso, la aparición de Martín, el muchacho solo, que va camino a hacer el aprendizaje del héroe. Después se verá si puede o no. Y Alejandra, la mujer misteriosa, es el ánima. El ánima es siempre una mujer misteriosa. Es más, Jung nos diría que
una mujer con M mayúscula, sin misterios, no es una mujer con M mayúscula. Un varón sin conductas heroicas no es un varón. Fíjense que estas cosas que estoy diciendo mientras vamos rumbo a medianoche en punto, hoy en día, si son álgidas, si son para el debate, para la discusión. Por eso nosotros estamos convencidos que, y de alguna manera lo hicimos fundante el 6 de junio pasado en este homenaje a Jung en la Sociedad Argentina de Escritores, que estamos frente a una nueva fundación acá en la Argentina, y la estamos protagonizando, para que se entienda realmente qué dijo Jung. Nos atrevamos. Es cierto esto que señala Germán Leopoldo García. La importancia de Jung se relaciona con la promoción de las élites de sabiduría. Élite no es algo malo, élite es un pequeño grupo que tiene vigencia recurrente en la cultura y que se manifiestan en la presencia de un maestro y sus fieles. Ahí lo corrijo a Germán García. De su maestro y sus discípulos. Pero muy cierto que a lo largo de toda la historia de la humanidad, del hombre moderno, miles de años para acá, la evolución se hizo a través de las escuelas iniciáticas, las escuelas de sabiduría, no solo el conocimiento externo, el que leo, sino el interno. Por eso el maestro y los discípulos. Jung no habla del profesor y los alumnos. El profesor, como lo dice la palabra, profesa. Da una cátedra. Si después el alumno, el día del examen, repite exactamente lo que el profesor dijo, saca 10 sobresaliente. Ahora, si saca sus propias conclusiones, 0, desaprobó. Mientras que la relación del maestro y discípulo es otra. Sobre todo el maestro enseña con su propia vida, el propio ejemplo. Y el discípulo ve eso y saca sus propias conclusiones. ¿Ven la diferencia? Y la relación maestro-discípulo es una relación ciertamente de tanta proximidad como toda esta que propone Jung cuando dice la gente que trabaja conmigo. Les dejo estas inquietudes. Hemos dedicado el programa a Carl Gustav Jung, a quien se llamaba el mago de Zúrich, el hombre que se atrevió a ir más allá de lo académico, de lo normal, pero lo hizo también con su propia vida. Su legado sigue presente, vamos por más en ese sentido y nos reunimos próximo viernes, 23 horas, por Radio Cultura. Buen fin de semana, luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.